Vamos ya con nuestro invitado de hoy, uno de nuestros invitados. Está con nosotros José Chevasco, exoficial mayor del Congreso de la República. Y vamos a hablar con él sobre la gestión, obviamente, en el Parlamento, que tiene que ver también con el comportamiento de los congresistas, entre ellos Michael Urtecho. Ya la Comisión Permanente ha aprobado los informes finales, se verían en el Pleno, y a eso se suman los casos que les acabamos de presentar, entre ellos el de Johnny Lescano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿Qué le parece esta nueva denuncia a los congresistas que se habla pues de agencias de empleo en el Parlamento? Creo que es importante hacer notar de que esta manera flexible en que tiene un parlamentario de poder contratar a su personal, creo que ha caído en un abuso por parte de ellos. Y si bien es cierto, ellos tienen la libertad de poder cambiar a sus asesores y cuerpo técnico, ellos tienen que entender que los cambios permanentes y continuos generan un clima de inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, no hay una buena labor de apoyo por parte de su personal administrativo. Cuando hay inestabilidad, no puede planificarse bien las cosas. Consiguientemente, esta inestabilidad genera una ineficiencia del trabajador, una ineficiencia del despacho parlamentario, y esto definitivamente no ayuda a una buena labor en el Congreso. Pero cuando usted habla de que el congresista tiene libertad de contratar a su personal, ¿qué tanta libertad tiene? Es decir, ¿nadie fiscaliza? Hay ese punto. Creo que ha llegado el momento que también debemos normar la presencia de los empleados de los despachos congresales. ¿Por qué? Porque esta carencia de normas invita a un exceso. Y consiguientemente en cualquier empresa, cualquier institución hay un periodo de prueba, cosa que no existe en el despacho parlamentario. Vemos, según el reporte a los cuales yo he tenido acceso gracias a América Televisión, existen empleados que han trabajado 20 días y han sido cambiados. O sea, dentro de esos 20 personas que supuestamente ha contratado Johnny Lescano. No el parlamentario Lescano, sino otros congresistas. Empleados que han estado 20 días, 15 días, han sido rotados, han sido cambiados. Otros empleados que durante el mes de diciembre solo han sido contratados por periodos pequeños y luego han sido cambiados. Y consiguientemente, si nos preguntamos, esos cambios rotativos con tanta velocidad, ¿en qué ayudan a una buena labor del Congreso o del congresista? Pero también, más allá de la labor a la que puede dar, porque la asesoría puede ser de días, puede ser, pero ¿cómo está justificado el sueldo que han recibido? Exacto. O sea, no existe nada que lo norme, no existe nada que establezca un marco legal, inclusive para los propios trabajadores que pueden ser sujetos de abusos por parte de algunos congresistas. Señor Chevasco, con José Chevasco, exoficial mayor del Congreso, y con él hablábamos en principio sobre estas nuevas denuncias, ¿no es cierto?, de un informe de América Televisión, de América Noticias, donde muestra pues que algunos congresistas están utilizando como agencia de empleo sus oficinas. Y obviamente eso generó la reacción de Johnny Lescano, que fue uno de los denunciados. Él dijo que era una campaña de difamación, que no tiene miedo, ¿no es cierto?, que nunca le dieron un lugar de réplica, pero ha salido en el informe. Y también hemos transmitido, por supuesto, sus descargos, pero no queda claro del todo. Pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo se fiscaliza esto? Justo es lo que estábamos conversando, retomando un poco la conversación. Bien. ¿Quién fiscaliza al congresista que tiene la libertad, ¿no es cierto?, de contratar a su personal? Bien, en principio existe una oficina de control interno en el Congreso que es la encargada de verificar el uso de los gastos. Sin embargo, esta oficina de control interno, que está supervigilada por la mesa directiva, en mi entender no cumple una función adecuada, porque esta dependencia la hace justamente tener una capacidad de independencia para poder ocultar los gastos del Congreso. Bueno, el presidente de la mesa directiva es su jefe, ¿no es cierto? Efectivamente, por eso es que creo que la tendencia para mejorar la transparencia y poder consolidar la legitimidad del Parlamento consistiría en que la Contraloría tenga un rol más activo, para lo cual tiene que modificarse el reglamento y que los funcionarios que forman parte de la Oficina de Control Interno pertenezcan a la Contraloría y no pertenezcan pues al presupuesto del Congreso. Pero cuando se dio el escándalo de Michael Urtecho, hubo, digamos, un encuentro ahí, ¿no es cierto?, con Contraloría, y como que dijeron, sí, vengan, verifiquen, pero hace unos días Fuad Cori ha mencionado, yo no sé en qué gastan los congresistas. Es que claro, la coyuntura llevó a que exista una alianza, ¿no?, en el sentido de que la Contraloría pueda enviar dos técnicos a la Oficina de Control Interno del Congreso para que ayuden a la labor. Pero ello no significa de que la Contraloría esté verificando el uso del gasto público en el Congreso. Es decir, ha sido un cambio cosmético. Claro, es un cambio cosmético, un cambio quizás para las cámaras y para el público, pero en oro, hablando en serio y en forma tangible, creo que el Congreso tiene que modificar su reglamento. Yo creo que los dogmas respecto al Congreso, los dogmas respecto a la autonomía del Parlamento, sí,
Debe existir, pero la autonomía es sobre sus decisiones, pero la autonomía no es sobre cómo se gasta el dinero. Creo que el Congreso tiene que abrir sus puertas de verdad, no solamente abrir las puertas de la Plaza Bolívar para que la gente pueda visitar sus instalaciones, Sino ser transparentes con sino sus ser gastos. transparente con los gastos. Creo que la tendencia mundial, la tendencia de las personas en conocer en qué se gastan los recursos públicos debe ser una cosa real, no solamente una cosa nominal. Pero, digamos, según el reglamento del Congreso, según la normativa existente, ¿cuánto personal puede contratar el congresista? Hasta 5 o 6 personas. ¿Y por qué 20 ha contratado Johnny El tema es la rotación, el tema es que no está normada la permanencia de este personal, el tema es que bajo el concepto de confianza, los parlamentarios a veces llevan a las personas que los han acompañado en su campaña política, les han pegado los afiches, les han cargado la maleta y en reciprocidad usan los puestos de técnicos y auxiliar para poder un poco cumplir con sus ofrecimientos de carácter político. Pero eso también tendría que verse en el concepto real de lo que se busca con un despacho congresal. Lo que busca el Congreso es que un parlamentario tenga todo el apoyo administrativo y técnico de personas para que el parlamentario haga una buena labor. Es decir, lo que está pasando es que se está ruleteando el personal. Claro, cambian en forma permanente. Y de repente lleva una persona, no me cae bien, lo cambio. No cumple con lo que yo quiero, lo cambio. Perfecto. Y puede efectivamente haber una asesoría externa que dure 20 días, que dure 5 días, pero con un registro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con ese registro que debería decirme cómo cobró, cuánto cobró, ¿no es cierto? ¿Cuándo, cómo, cuánto? Claro. ¿Existe? No así, porque lo incluyen al personal dentro de la planilla del Congreso. No es un concepto de poder solicitar los servicios de un profesional para pagarle con un recibo honorario. Pero para justificar esa planilla del Congreso no tiene que haber un papel que diga fulano de tal cobró tanto de un servicio de este día a tal día. No, porque es una planilla, digamos, como de trabajador permanente, porque ese trabajador entra al despacho parlamentario con un contrato a plazo indeterminado mientras dure el periodo de congresista de 5 años. Es decir, que una persona ruleteada puede seguir formando parte de una planilla y no estar más hace bastante tiempo. Claro, el tema del mercado de tarjeta. Lo que se quiso, y eso es lo que tiene que entender la población, era que el parlamentario tenga flexibilidad, porque los temas políticos van cambiando. Pero cuando existe esta flexibilidad, ya lo que hemos podido ver es que hay un abuso por parte del congresista. Por eso que el Congreso, la mesa directiva, el presidente del Congreso, tiene que tomar cartas en el asunto para poder normar la permanencia de un trabajador del despacho congresal. El término confianza nos lleva a una serie de interpretaciones y lucubraciones. Consiguientemente, creo que inclusive los trabajadores de confianza ya no deben ser tales, sino que los trabajadores de los despachos congresales deben ser por concurso público cubiertas las plazas y tener un asesor de confianza del congresista, pero el resto de plazas deben ser concursadas para que muchas personas en el país puedan acceder a ello y no ser usadas muchas veces, no en todos los casos, pero como favores políticos. En su experiencia, digamos, en el tiempo que usted ha estado como oficial mayor a nuestros días, ¿se puede observar la diferencia de más personal? Sí. ¿En cuánto aproximadamente? Mira, en los 90, el Congreso Constituyente Democrático, luego el Congreso de la República, ya después del año 95, tenía un staff permanente de 500 a 600 personas. Y en total con los despachos congresales se llegaba a un número de 1.200 personas. Hoy el Congreso, según la información con la que yo cuento, estaría bordeando las 3.000 personas. Y con un presupuesto de 530 millones. ¿Y podría aumentar si es que los congresistas siguen contratando? Podría aumentar porque se tienen más edificios, hay oficinas en el servicio parlamentario que cuentan con 50, 60 personas. Eso es lo que nos lleva a el tema de la bicameralidad, la propuesta de la vuelta a la bicameralidad. Sobre todo porque efectivamente en la época de Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, luego que se plantea esta unicameralidad, se aumentan sueldos, y eso lo ha dicho Velázquez Quesquén, que nos ha prometido mostrarnos sus boletas, que el aumento del sueldo de los congresistas se dio en la época de Fujimori, ¿no es cierto?, y el aumento también de este tipo de beneficios, como son las oficinas, los asesores y qué sé yo. Si volvemos a la bicameralidad, ¿cómo sería? En principio la bicameralidad incrementaría en un 30%, si no es más, el presupuesto del Congreso, si es que no se hacen los ajustes administrativos necesarios. Yo creo que el tema no es si somos unicamerales o si somos bicamerales. El tema es el insumo con el cual cuenta el Congreso, y ese insumo se llama parlamentario.
Y para que un parlamento sea bueno, sea unicameral o bicameral, tenemos que saber elegir. Y el problema es que en el Perú no elegimos a la luz de los resultados correctamente. Eso tiene que ver con el voto libre, tiene que ver con la formación de los cuadros en los partidos políticos. Creo que los partidos políticos tienen que proponer a la ciudadanía mejores cuadros. Creo que el político tiene que formar parte de una carrera política. En otras latitudes, para llegar al Congreso, que es la meca de la política, la persona que postula y llega al Congreso tiene que haber pasado por cargos en las municipalidades, gobiernos regionales, hacer toda una carrera, pero en el Perú no sucede eso. Ahora, antes de irnos, quería preguntarle sobre el caso específico de Michael Urtecho, ¿no es cierto? Se va ya a derivar al Pleno del Congreso para discutir, parece ser que no va a tener ningún tipo de defensa, ¿no? Porque está siendo utilizado como el niño símbolo, digámoslo, de la lucha contra la corrupción, ¿no? En el Congreso. Yo aquí sí saludaría a la presidencia de Freddy Otárola, que ha tenido una reacción inmediata a la luz de los acontecimientos. Creo que no le quedaba mucho. Pero su reacción también creo que debemos dar en positivo. Yo soy un crítico del Parlamento, pero también me gusta saludar aquellas cosas que están bien. Y creo que en esta oportunidad el Congreso ha tenido una acción, creo que importante, rápida y eficaz. Y el Congreso la próxima semana debe estar ya votando sobre su desafuero para que pueda ser juzgado el parlamentario Urtecho en el Poder Judicial y inhabilitarlo para ejercer la función pública durante 10 años. ¿Qué tal le parece el accionar de Freddy Otárola ahora que la está comentando, ¿no es cierto? Porque ha sido bastante criticado, sobre todo ahora por Marta Chávez, ¿no? Que está utilizando el hecho de cambiar, el hecho de suspender por levantar la sesión. Eso también podría ser... Claro, es un artificio parlamentario. Sí, es artificio. Entonces. Claro, es un artificio, pero mal aplicado. ¿Ah? ¿Por qué? Que la gente entienda. Cuando hay un debate largo de un tema específico, y tiene que suspenderse la sesión para continuarlo en la próxima sesión y no interrumpir con la hora loca que le llamábamos hace un rato, que se acaba de decir, este debate importante es que se suspende la sesión. O sea, estamos viendo una ley, la ley universitaria. Estamos en el capítulo 8º, hay que pasar al siguiente, se suspende y en la siguiente arrancamos con esa ley. Claro. Pero ese artificio no está hecho para evitar que se den cuenta de las interpelaciones conforme manda el reglamento. Claro, es una trampa, digamos. Puede ser como una trampa. Podría ser dejémoslos ahí. Y finalmente la hora loca, ¿bien instalada, no instalada? Yo creo que hay que normar esas cosas porque la gente habla de todo y al final no se queda en nada y lo que quieren es un poco también figurar. Otros graban lo que están diciendo para pasarlo en su región como parte de su publicidad. En fin, hay muchas cosas que conversar respecto al Congreso. Muy bien, seguiremos conversando sin duda más adelante. José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, hablando de todo un poco, pero del Congreso de la República básicamente. Vamos a hacer